vamos a terminar de discutir el tema de la regulación de las drogas propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como parte de la estrategia para disminuir los índices de violencia en el país, pero sobre todo para hablar de las alternativas que se han planteado esta semana en México y la más reciente, pues la planteada por el expresidente Ernesto Zedillo. Para analizar este tema se encuentran con nosotros como todos los jueves Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Primitivo, buenas noches, ¿cómo estás? Y Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Pues, Pues un placer. la regulación, el no a la prohibición vuelve a surgir en un momento en el que, por otro lado, en la convención, en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues parece que vienen las cosas en otro sentido. Y México incluso avaló el tema de mantener estas restricciones. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué te parecen los anuncios que se han dado esta semana, Sabino? Mira, en primer lugar hay que reconocer el informe que presentó la Comisión Global de Políticas de las Drogas, consejera de la Organización de las Naciones Unidas. Vino el expresidente Zedillo a presentarlo a la Ciudad de México. Y mira, me parece que los 7 documentos que han presentado han sido extraordinarios y este documento creo que es un gran insumo para un nuevo gobierno. Me parece que es extraordinario porque pone en el centro el tema de la regulación, pero creo que trae un matiz interesante este informe. La idea de que no se trata de libre mercado ilícito, transite al libre mercado lícito. Que pareciera que así estaba planteada la lógica, prohibición contra liberalización. Y obviamente las personas más conservadoras, y lo dice el informe, tienen una resistencia a la liberalización económica de la droga y no están de acuerdo, y no estamos de acuerdo muchos con la idea de pues obviamente hay una serie de sustancias ahí complicadas. Pero el documento trae un matiz, la idea de una regulación ordenada, sobre todo planteándose necesidades de salud pública. Los números son impresionantes, 250 millones de personas, que me parece además una cifra conservadora, son consumidores habituales de droga. Y por ponerlo en fácil, se están consumiendo productos que no tienen ninguna regulación y esto está ocasionando problemas de salud pública en algunas realidades. Estados Unidos es el mejor ejemplo, pero se hablaba de cifras de 450,000 personas que requieren atención permanente de producto de las adicciones. O sea, los costos para el sistema de salud de productos cada vez más sofisticados, porque además un detalle del informe interesantísimo es que cuando la regulación aumenta, la necesidad de que, por ejemplo, el peso de la droga y la sofisticación de la droga, que con una pastilla haga el efecto de varias, está haciendo problemas de salud mayores todavía. Bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de los opiáceos. Entonces, la idea del informe, para ponerlo rápidamente, es el tema es regulación. ¿Cómo entramos a un tema de regulación por la parte de salud? ¿Cómo entramos a través de las drogas sencillas? Y las recomendaciones son muy respetuosas del informe, convocando a los estados nacionales a plantearse primero un diagnóstico de lo que ha sucedido hasta ahora, no flagelándose, pero diciendo no hemos tenido los resultados que queríamos, los costos económicos de la regulación durante muchos años. De la no regulación, de la prohibición. De la prohibición. Y la necesidad de replantear el discurso hacia un tema poco a poco, gradual, empezando por las drogas más sencillas. Los niveles de rendimiento de las drogas, los números que trae el informe son impresionantes, 17,000% de ganancias de las drogas prohibidas contra 400% de las drogas lícitas, como alcohol, tabaco y café, que lo ponen en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se debe ver el problema o el fenómeno de las drogas, Luis? ¿Como una oportunidad, como una necesidad de cambiar las cosas? Los integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, abundando en lo que dijo Sabino, hacen un énfasis, pues me parece importante, en distinguir de términos, ¿no? En distinguir la legalización, nos decía César Gaviria, no queremos hablar de legalización porque eso se presta, a malos entendidos, a que la gente se oponga a ella pensando que es liberar, sino hablar de una regulación. Y en eso intervienen muchos factores, el factor de la salud, el factor económico, el factor de la seguridad. ¿Por qué no se hace? La guerra contra las drogas empezó, por lo menos en su etapa más intensa, hace 40 años. En el 71. 70 y tantos, con Richard Nixon y en Estados Unidos, cuando fue presidente de ese país, con la esperanza de disminuir el consumo de drogas
allí pues no se ha logrado. En la medida en la que hay una demanda por estas drogas, en Estados Unidos se crea un mercado y, como bien dice Sabino, en la medida que hay prohibicionismo, se crea una renta. O sea, ese brinco de 1.700% o 17.000%. Contra 400. Es una renta económica, y esas rentas económicas son un incentivo para el crimen y para el crimen organizado. Entonces, si tú tienes un producto o un servicio para el que hay una demanda y tratas de prohibirlo, vas a fomentar el crimen. Y la pregunta es, ¿qué daña más, si ese consumo o la actividad del crimen? En México hay un consumo, comparado con Estados Unidos, muy pequeño. O sea, es un poco injusto para México, para Colombia y otros, que nosotros paguemos las consecuencias del consumo que hacen los americanos de las drogas en cantidades muy importantes. Además de una política extraña, ¿no? Porque pues en los estados, en cada vez más estados norteamericanos, pues está regulando y liberando el consumo. Eso es una buena noticia, porque en la medida en la que si Estados Unidos quiere consumir muchas drogas, y no hay forma de impedirlo, o sea, es un crimen de mercado, digamos. Claro. O sea, es una transacción voluntaria entre adultos, se debe regular, pero yo creo que prohibirlo es contraproducente. Entonces hay tres soluciones. O sea, una es que Estados Unidos consuma menos, pero eso llevamos 40 años. ¿La tachamos? La tachamos. No va a suceder, no ha sucedido. La segunda es, creo que es la más interesante, que Estados Unidos produzca sus propias drogas. En el tipo de drogas donde Estados Unidos es productor importante, como marihuana, no hay muertes. Porque la tasa de rendimiento, puedes tener muchas ventas, pero tienes una tasa de rendimiento baja. Donde hay muertes es en los productos en los que Estados Unidos no produce, como por ejemplo la cocaína, la heroína, los opiáceos y las metanfetaminas, que tienen que ser importadas hacia Estados Unidos y por lo tanto hacen de México un buen trampolín para entrar a esa alberca, ¿no? Entonces, yo creo que en el mediano plazo debemos buscar un esquema en el que Estados Unidos produzca sus hojas de coca, su propia amapola, su propia efedrina para el desarrollo de metanfetaminas, porque en la medida en la que hay producción interna en Estados Unidos bajas la renta y entonces bajas el incentivo para hacer crimen. Ahora, si nada de eso se va a poder, entonces en México hay que hacer una reflexión si nosotros debemos legalizar para regular, con el fin de mejorar el Estado de Derecho. Ahora, yo creo que no hay que tampoco pensar que la sola legalización, regulación de las drogas va a producir en México con una varita mágica el Estado de Derecho. Eso no va a pacificar al país. No, sí te ayuda y te puede ayudar bastante, pero no es la varita mágica. Hay muchas otras cosas que hay que hacer y termino con esta reflexión. En México tenemos muchos productos que producen crimen organizado y que son altamente legalizables y hemos decidido por razones de política interna no legalizar. Por ejemplo, la importación de autos usados. Tú pones un chorro de barreras en la frontera, te genera crimen organizado en Nuevo Laredo para importar un coche usado. Ahora, nosotros sabemos que los coches usados entran a México, son los coches chocolates. Los chocolates, sí entran de muchas formas. En muchas cantidades. Bueno, son las mismas personas las que están en el narcotráfico y en la importación de coches usados, probablemente. Y tenemos el mismo asunto con el calzado chino. O sea, todo el mundo dice, oye, es que el calzado chino, no sé qué, ponemos un chorro de barreras al calzado chino, lo puedes comprar entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia en la calle Corregidora. O sea, entra a México, pero te causa corrupción y crimen organizado. Y tienes lo mismo en el sector de confección y así puede ser una lista. Entonces, si vamos a legalizar las drogas, ¿por qué no primero legalizamos lo que es mucho más fácil de legalizar para disminuir el crimen? Y creo que el mismo argumento debe aplicarse para ambos tipos de productos. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir con esta interesante conversación en torno a la regulación de las drogas. Volvemos en un momento más.